Saludos iglesia, saludos hermanos, mucha paz, muchas bendiciones por acá. Nuevamente su hermano y pastor Elvis para darle continuidad, ¿verdad?, al estudio del libro de Génesis. El libro de Génesis, en esta oportunidad pues vamos a estudiar el capítulo 13 del libro de Génesis. Recordemos que en el capítulo anterior hablamos del capítulo 12 acerca del llamado de Dios a Abraham y todo lo que aconteció en esa oportunidad. Y además allí pudimos compartir acerca de aquella hambruna que se presentó en aquella región. Y bueno, Abraham tomó la decisión de moverse a Egipto, cosa que el Señor no le dijo. Y bueno, esto produjo cambios allí en el propósito que Dios tenía para con Abraham. Entonces vamos a ver qué nos dice, nos continúa diciendo el capítulo 13. Los primeros versículos, cito: Subió pues Abraham de Egipto al Neguev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él Lot. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y anduvo en sus jornadas desde el Neguev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ahí, al lugar del altar que antes había hecho allí. Y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Aunque había tenido un tropiezo y una caída en su vida, este hombre volvió a Dios. Sus riquezas materiales eran inmensas y desde ese punto de vista no tenía motivos para lamentarse. Pero después de las experiencias de un viaje equivocado a Egipto y del engaño al faraón, sintió el deseo, o mejor dicho, la necesidad de recuperar su comunión con Dios. Siempre hubo un camino de regreso al altar para Abraham, como lo hubo para el hijo pródigo del Evangelio según Lucas en el Nuevo Testamento, y para cualquier mujer u hombre que quiera volver a Dios. Los brazos de Dios, el Padre, han estado y permanecen siempre abiertos para recibirlos, porque siempre hay un camino para regresar a Dios. El Evangelio según Juan, en el capítulo 14, 6, registra las propias palabras de Jesucristo que dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es así que Abraham salió de Egipto, de la parte sur, cerca de Hebrón. Se dirigió hacia el norte, a la región de Jerusalén, con una meta: el altar que había edificado el Señor en Betel y donde había invocado su nombre. Seguimos leyendo, verso 5 en adelante. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no podía sostenerlo para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Fíjense algo importante, amados hermanos. Wow, importante aprender de que puede que llegue circunstancias, habrán circunstancias que lleguen a nuestras vidas donde quizás por un momento errado, equivocado, podemos tomar decisiones no muy certeras, y esto nos permita atrasarnos en el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Sin embargo, es importante la actitud que podamos tener ante estas circunstancias, que pudiésemos fallar en algún momento, pero la actitud de Abraham es que él volvió nuevamente al altar. Importante que podamos aprender nosotros, hermanos, fuere cual fuera la circunstancia, la falla, pecado que hayamos cometido. No pensemos en quedarnos allí, sumergidos en el dolor, en la culpa, en el pecado. No, volvamos al altar. Allí está el Señor con los brazos abiertos. Él no nos echa afuera, Él nos va a recibir. Así que, fuere cual fuera la circunstancia, volvamos a los brazos del Padre,
porque Él estará allí para socorrernos, para limpiarnos en medio de esta circunstancia. Él nos va a fortalecer para que podamos enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Él nos perdona, sí, pero posiblemente las consecuencias van a venir a nuestras vidas, pero Él nos va a ayudar a enfrentar esa circunstancia. Entonces, importante esta acotación allí, ¿verdad? De que podamos aprender de Abraham, de que en un momento determinado, ¿verdad? Tomó unas decisiones quizás en sus emociones, en el desespero, y eso retrasó, pues, el propósito de Dios para con él. Además, algo importante, veamos de que Dios en su gracia, en ese pacto que había hecho con Abraham, fíjense que los había bendecido y con él también su sobrino Lot. Dice la escritura, lo acabamos de leer, que tenían mucho ganado. Y hablar de tiempo bíblico, hablar de mucho ganado, de riqueza, hermano, eso era algo, wow, algo gigante, algo inmenso, ganado, tiendas, siervos, siervas. Y fíjense que Lot andaba también con Abraham y también había adquirido ganado también, ovejas. Entonces, producto de eso, se presentó un altercado con los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces, Abraham había conseguido dos cosas en la tierra de Egipto que le causarían una profunda aflicción. Una de ellas consistió en riquezas y la segunda, una cría de egipcia llamada Agar, acerca de quien oiremos más adelante. Y ahora que Abraham tenía riquezas, resulta que estas hicieron que él y Lot tuvieran que separarse porque surgió una disputa entre ellos. Observemos que se nos aclara que los cananeos y los fereceos habitaban en aquella tierra, y resulta que los pastores de Abraham y de Lot discutieron y Abraham y Lot no se ponían de acuerdo. Al mencionarlo aquí parece que se nos quiere indicar que aquellos dos pueblos no debieron quedarse en esta ocasión con una buena impresión de Abraham y Lot, especialmente porque cuando el patriarca llegó allí por primera vez, los cananeos y fereceos les habían visto construir un altar dedicado al Dios viviente y verdadero. Qué diferente era el Abraham que contemplábamos entonces con admiración por su honestidad y veracidad y grandeza espiritual. Qué contraste al observarlo en este pasaje discutiendo con Lot. Bueno, allí podemos aclarar el punto de vista, ¿verdad?, de la reflexión, por cuanto la Biblia dice que hubo un altercado entre los pastores de Lot y Abraham. No directamente fue entre Abraham y Lot. Por supuesto, afectaba porque eran los bienes de cada uno, pero no fue una discusión directa entre ellos dos. Fíjense lo que Abraham sabiamente realiza allí. Y Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Fue Abraham quien tomó la iniciativa en esta separación. Solo un gran hombre podía tener una actitud generosa y desinteresada como esta. Abraham le dio a Lot la oportunidad de elegir lo que quisiese, y él se conformaría con lo que quedase. También se destaca aquí su fe en las promesas de Dios. Sigamos leyendo más adelante el versículo 10 al 12. Y alzó los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma.
Lot se sintió atraído por aquellas verdes llanuras atravesadas por el río Jordán. Debía haber sido una tierra muy bella, como para ser comparada, como expresa el versículo 10, con el huerto del Señor. Entonces escogió Lot aquellas regiones, estableciéndose en ellas y extendiendo sus tiendas hasta llegar a la ciudad de Sodoma, en la que finalmente habitó. Al hacerlo así, estaba cometiendo quizás inconscientemente el mayor error de su vida. Veamos más adelante los versículos. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Evidentemente, Lot no sabía nada de esto. Más adelante leeremos en el relato. Ok, verso 14 al 16, Dios aparece a Abraham. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré, a ti y a tu descendencia, para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Esta es la tercera parte, o la tercera aparición, esta es la tercera aparición de Dios al patriarca, y en ella le muestra de forma precisa la inmensidad de la tierra que iba a darle a él y a su descendencia, que iba a ser increíblemente numerosa. Verso 18, levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Aquí Dios le invita a tomar posesión efectiva de la tierra, tierra de gran riqueza y belleza en aquellos tiempos. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar. Evidentemente Abraham era un gran constructor de altares. Como hemos indicado anteriormente, siempre iba señalando los lugares que para él tenían un significado especial, dejando en ellos un testimonio de su relación con Dios. Era su forma de honrar y adorar al Dios de las promesas, por todo lo que él le había prometido y entregado. Uno de los significados de Manre es riqueza, y Hebrón significa comunión. Aquel sí que era un lugar maravilloso para vivir y quedarse. Era el lugar de la riqueza y la comunión con Dios. Ese fue el hogar de Abraham y el lugar donde fue su muerte y sería enterrado. Ok, qué importante esta meditación allí de esta parte que hemos leído, porque fíjense algo, Abraham en los lugares donde tenía esa comunión con el Señor, allí levantaba un altar dejando testimonio o dando testimonio, ¿verdad?, de su relación con el Señor. Nosotros, amados hermanos, tenemos que, al igual que Abraham, aprender de esta actitud, que de donde quiera que nosotros vayamos, podamos dejar testimonio de quiénes somos. Qué maravilloso sería que fuésemos recordados cuando vamos a visitar a un familiar, un amigo, un vecino o alguna familia, y las personas podamos dejarles a ellos ahí un pedazo de nuestra identidad, de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Que las personas puedan decir, oye, una bendición esta visita, porque los hijos de Dios donde vamos somos una bendición, nosotros portamos la bendición de Dios. Entonces donde nosotros lleguemos debe haber gozo, debe haber sanidad, debe haber bendición, debe haber multiplicación, porque nosotros portamos la bendición de Dios en nosotros. Entonces, que donde quiera que nosotros vayamos y posemos en ese lugar, podamos dejar testimonio de quiénes somos nosotros hijos. Así que, bueno, aquí cerramos el capítulo 13 y nos vemos, amados hermanos, en el siguiente capítulo con el favor de Dios. Dios les bendiga.